Estimado Giovanni, déjame quitar esto aquí que tenía avisos por todo lado de grabar, 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 porque y no ahí se me olvide que tengo que grabar. Bueno, si quieres te recomiendo apagas la cámara y yo me quedo Y antes aquí como esperando a la gente, como para darte un poquito de show de que no te vayan a ver antes de que empecemos, ¿te parece? dale pues, Para irle dando aquí cabida a la gente. dale pues, aquí estoy. Listo, vamos a ver. ¿El qué? ¿Me dices cuándo o qué? Yo te digo, el plan empezará en punto. Ah, ok, listo. Blas, bienvenido. Micrófono bloqueado, por ahora vas a tenerlo bloqueado mientras abrimos la sección de preguntas al final, pero te quiero dar la bienvenida, ya estás en la sala. Aquí. Así que Blas, siéntete libre por ahora de utilizar la pestaña del chat. Si quieres saludar, confirmarnos desde dónde te estás conectando y ya pronto empezamos en 6 minutos exactamente. Excelente, Blas. Ahí vemos que estás levantando la mano súper bien. Confírmame si puedes ver este chat que estoy. Ahí está. Exacto, ahí está también. Perfecto, Giovanni. Yo estoy viendo el mensaje de Giovanni también. Súper bien. Este no lo vas a Excelente. hacer, no va a ser un Facebook Live, sino solamente live acá. Lo vamos a hacer aquí, live privado. Y en Ok, Facebook va a pasar, pero digamos, va a ser en vivo la promoción, pero obviamente ya de un evento pregrabado. ok, listo. Exacto. Bueno, vamos a esperar aquí a ver.
Bueno, una de las principales reglas de oro de lo que estoy seguro que nos trae hoy Giovanni en cuanto al liderazgo es la puntualidad. Por supuesto, no todos, ninguno de los extremos es bueno, nada radical, ni la completa puntualidad rígida, porque todos en el fondo somos seres humanos y estamos expuestos a diferentes situaciones, ni tampoco las excusas que no nos dejan avanzar. Así que por tema de respeto al tiempo de nuestro invitado especial, vamos a empezar oficialmente y por supuesto le vamos a ir dando el ingreso pertinente a las personas que se vayan conectando. Así que formalmente les damos la más cordial bienvenida. Muy buenas tardes o noches, donde sea que se encuentren. Para mí es un verdadero placer, es un honor estar hoy con ustedes. Y quiero empezar comentándoles un poco sobre nuestro invitado especial. Y para esto les quiero compartir, como dicen por ahí, una imagen vale más que 1000 palabras. Ahí está la foto, no es inteligencia artificial, no es Photoshop, es de verdad. Lo compartí hoy en las redes sociales hace un poco más de 2 años. Estaba yo trabajando aquí en Estados Unidos como lavador de platos, como dishwasher para un restaurante de comida mediterránea y me apareció un anuncio que me hablaba de una conferencia latinoamericana. Y me llamó, por supuesto, que la atención. El detalle era que tenía todas las supuestas razones que en realidad eran excusas para no ir. Primero, que me enteré que ellos habían estado en Tampa, que me quedaba mucho más cerca, pero ya ese evento había pasado, y ahora estaban en Atlanta, con un salario de $11 la hora a medio tiempo, pensar en tomar un vuelo hacia Atlanta, Georgia. El punto fue que finalmente lo hice. Tuve que viajar el mismo día del evento para ahorrarme una noche de hospedaje en hotel o en Airbnb. Trasladarme exclusivamente usé dos Ubers, uno del aeropuerto al evento y el otro del, del evento al aeropuerto, porque de resto las noches que me quedé en el hospedaje lo hacía caminando para ahorrarme el dinero. Ahí pueden ver que tal vez no se aprecia mucho, pero mi vestuario, esta era una camisa que no se ve tan mal, pero era más colorida, ya estaba bastante gastada, en realidad bastante gastado. Y el pantalón estaba próximo, yo creo que uno lo agarraba así contra la luz y se podía ver de fondo porque estaba bien gastado. Y los zapatos, como diríamos popularmente en Colombia, tampoco estaban pasando por su mejor momento. Pero finalmente, y el objetivo son ese tipo de decisiones que con el tiempo, en el momento, tal vez no tenía mucho sentido. Pero hoy, 2 años y medio después, los puntos se empiezan a juntar. Y para mí, verdad que es un placer contar con la presencia de Giovanni González, quien era en ese momento uno de los speakers, uno de los ponentes, pero también uno de los organizadores de esta conferencia que ya vienen haciendo desde hace un tiempo con una periodicidad anual y definitivamente que esa información cuando está uno en ese tipo de eventos es cuando dice uno, hombre, qué mal decisión o qué error hubiera cometido no haber estado aquí, porque si yo me lo pierdo, pues nunca voy a saber de qué me perdí, pero al asistir y abrir la mente a información de alto calibre es cuando uno se da cuenta definitivamente el error que hubiera sido no haber estado. Giovanni es un reconocido estratega de liderazgo y mentalidad ganadora, es autor bestseller y CEO de Mindful Performance Blueprint, más de 12 años de experiencia. Y cuando uno habla de un mentor, habla no de alguien que tiene el conocimiento, que ya es valioso, sino que tiene la experiencia, que lo ha vivido en carne propia, que tiene las cicatrices de decirle, hey, lo que yo te digo, te lo digo no porque me lo contaron, no solamente porque lo leí, que sí es válido ese conocimiento, sino porque realmente lo viví en carne propia. Lleva 12 años de experiencia ayudando a líderes empresariales y emprendedores a alcanzar su máximo potencial. Y de esta manera, Giovanni, te doy ahora sí, voy a quitar aquí mi pantalla, ahora sí,
Te doy la más cordial bienvenida, hermano. Un saludo muy especial, muy, pero muy buenas noches y también a las personas que se van conectando. Sergio, gracias por la oportunidad de conectar contigo esta noche y tener la oportunidad de estar con Blas y con Pascual y con Jaime y poder descubrir un poco en esta conversación y explorar un poco ideas que hacen la diferencia. Algo que tú estabas diciendo y aprecio muchísimo que cuentes cómo nos conocimos y en el momento en que te encontrabas en tu vida y estabas lavando platos y viene una conferencia y te reconozco porque la mayoría de las personas sienten que en las circunstancias en las que tú estabas, ¿cierto? Sin ver las posibilidades de ir, te diste permiso de subirte a un avión y llegar y caminar una noche entera para estar en la conferencia. Te reconozco, te felicito. Y algo que sí nos une es que también por mucho tiempo fui también lavador de platos en los restaurantes. Y yo no sabía eso, entonces me encanta saber que eso también nos une en nuestro pasado. Buenísimo, Giovanni. De hecho, te cuento como otra anécdota. Yo me acuerdo que esa vez en el primer piso del lugar del evento había una conferencia de Herbalife y ahí tenían un banner gigante de Jim Rohn y yo aproveché para tomarme la foto porque algo que aprendí también de Jim Rohn era que el hombre decía, tómate una foto porque eso es uno de los tres tesoros que uno va a dejar el día que no estemos. Entonces yo aproveché y yo me acuerdo que yo veía a la gente y yo decía, algún día voy a tener la oportunidad de hacer alguna colaboración con Giovanni, pero lo veía así como lejos y bueno, para mí, verdad que es una excelente oportunidad los que estamos aquí, que somos súper importantes en vivo y también las personas que van a tener la oportunidad de reproducir esto en diferido. Y bueno, les comento también a Jaime, a Blas, a Pascual y a las personas que se vayan conectando a continuación y a las personas que eventualmente lo vean en diferido. Ayer nos reunimos con Giovanni a hacer un briefing, un pre-briefing de lo que iba a ser el webinario, pero solamente a modo de estructura, más de las preguntas. El objetivo es, en realidad, agarrar a Giovanni a quemarropa para sacar realmente ese modus spontaneous, realmente exprimirlo con preguntas puntuales, escuchar esos puntos de vista que nos ayuden en realidad a el éxito es como ese estudio refinado de lo obvio y necesitamos que esté dispuesto a pasar la prueba de las preguntas difíciles. Vamos a tener también una sesión de preguntas. Entonces, aquí vamos, espero que Giovanni venga preparado porque ninguna de esas preguntas las vimos ayer y quedamos de acuerdo en que iban a ser nada más en el momento. Así que bueno, vamos a empezar. Lo primero, como siempre, Giovanni, sabemos que cuando uno empieza un proyecto está como el, el punto de epifanía, como ese punto en el que haces ese clic y decides arrancar por A o por B razón. ¿Cuál fue ese momento decisivo que te llevó a especializarte en liderazgo y en mentalidad ganadora? Creo que es muy evolutivo la manera en la que se fue dando, por decirlo de esa manera. Y creo que puedo representarlo como en tres ocasiones específicas. La primera ocasión fue cuando estaba yo precisamente de lavando platos y trabajando en la cocina, que me invitaron a un evento parecido a uno en Herbalife, en donde en una compañía con un sistema de ventas parecido, en donde una de las personas me dijo que si quería yo hacer más dinero. Y en ese momento estaba yo buscando cómo salirme de las circunstancias en las que estaba, cómo hacer un poco más de dinero. Sin embargo, mis hábitos y mi manera de pensar, yo no sabía en ese momento que estaban en contra, completamente estaban en un conflicto de yo poder alcanzar lo que yo quisiera alcanzar. Al ir a una de las charlas, ofrecieron la oportunidad de ir a un taller de 2 días y medio y la persona que me trajo a considerar se llama Donna. Donna me invitó y me dijo que tenía que yo ir a ese taller, porque me dijo, como no quiero que cambies, me dijo ella, quiero que descubras qué más hay en ti, me dijo ella. Y lo que puedo ver es de que los hábitos que tienes ahora no te van a llevar, me dijo, los hábitos y tu manera de pensar no te van a llevar
hacia alcanzar las metas que tú quieres. Necesitas pensar diferente. Y en ese momento tuvo algo de sentido para mí, a pesar de que yo estaba en un vacío emocional, estaba tomando demasiado, estaba probando sustancias, estaba yendo hacia un precipicio, por decirlo así, pero yo sabía, en ese momento de mi vida, yo sabía decir lo correcto, yo sabía decir que estaba bien. Si tú me preguntabas, ¿cómo estás? Yo te decía, bien. Obviamente muy bien, sabía decir lo correcto, pero no sabía que no tenía alineado lo que yo decía y que lo que yo quería con lo que yo hacía. Y esa fue la primera vez cuando atendí a este curso, que de muchas maneras fui obligado, me di cuenta que me di cuenta, pude despertar algo que es muy poderoso en la vida de un ser humano. Te des cuenta que cuando tú cambias tu manera de pensar, todo cambia en Ujú, tu vida. Y eso fue algo que se despertó en mí. Y yo tenía en ese momento muchas, ¿cómo lo digo? Muchos dolores escondidos tenía ese momento. Tenía muchos aspectos emocionales en mi vida totalmente escondidos que yo había dicho, yo estoy bien. Entonces yo no crecí con mis padres y yo tenía un resentimiento, pero nunca lo decía y nunca lo hablaba. Nunca lo hablaba con nadie y yo decía, yo estoy bien. Cuando me fui a vivir con mi padre, la relación entre su esposa y él fue de una manera en donde nosotros, los que éramos pequeños, terminamos siendo un impacto colateral de la complejidad de la relación de ellos. Y yo tenía también un dolor muy grande alrededor de eso, pero no lo decía a nadie. Y también mi relación yo había perdido a mis abuelos en un accidente, los padres de mi mamá, en un accidente automovilístico, en un accidente en la calle. Fue un accidente de un día para otro, ellos murieron. Y eso tuvo un impacto muy grande en la familia. Y eso también me estaba rondando como que la vida es peligrosa. En cualquier momento te puedes morir. Y todos estos aspectos yo los tenía presionados, pero yo solamente los llevaba en mí como emociones. No les podía dar lenguaje, no los hablaba, solamente sabía ser chistoso, sabía ser apropiado en ocasiones y sabía esconderme bien. Y al hacer este curso fue cuando me di cuenta que era necesario empezar a explorar diferentes maneras de pensar. Ese fue el principio de todo, Sergio. Y después te voy a resumir un poco en dónde llegué al liderazgo. Cuando ya ahí empecé a leer y cuando leí el libro de Padre Pobre, Padre Rico, fue donde realmente descubrí que necesitaba explorar la posibilidad de ser empresario, emprendedor. Ahí fue cuando empecé a trabajar todas las noches. Tenía mi trabajo normal y en las noches trabajaba en mi negocio. Y ahí fue donde conocí a Jim Rohn o bueno, la enseñanza de Jim Rohn. Y Jim Rohn decía, si trabajas duro en tu trabajo, puedes pagar tus biles, pero si trabajas duro en ti, puedes crear una fortuna. Y ahí fue donde yo empecé a ponerle mucha atención a trabajar duro en mí. Y ahí empecé a restaurar relaciones hasta que y ahí mi vida cambió, ya ahí todo empezó a cambiar, ya ahí fue la universidad, ya ahí empecé a hacer muchas cosas que antes no había hecho, ahí empecé a aprender a invertir en bienes raíces y ahí saqué un negocio adelante mientras que iba a la universidad. Muchas cosas empezaron a suceder hasta que tuve un accidente de paracaidismo. Cuando tuve el accidente de paracaidismo fue que me di cuenta que yo sabía trabajar solo, pero no sabía trabajar con las personas. Todo lo que había construido hasta ese momento solo fue por mi capacidad de trabajar solo. Pero el accidente me enseñó que yo no sabía cómo crear equipos. Y eso me creó una ujú. curiosidad muy grande. Y de ahí empecé a reinventar mi manera de ver a las personas, al mundo, los negocios, y ahí empezó el camino del liderazgo. Y ya desde ahí he empezado, ya he trabajado, bueno, hay muchas cosas que contar, pero ya he trabajado en África, he trabajado en Sudamérica, en Centroamérica, he llegado a trabajar
con compañías de ventas de billones de dólares, he trabajado con gobiernos, he trabajado con la policía de los países, hasta llegar a trabajar con las Naciones Unidas. Y también ahora he creado conferencias de transformación latinoamericanas. Ya ahora ya entendí cómo crear equipos de alto impacto. Y eso es mi pasión, dejar las semillas que generan influencia en otros para que las personas conviertan su pasión en su negocio. Y se volvió mi propósito. Entonces, eso es un poco de la historia, de cierta manera desordenada, pero eso es un poco la historia. Increíble. Se me vienen varias cosas a la mente con esa historia. Primero, ayer en el briefing que hicimos, hablábamos sobre Russell Brunson y los libros de él. Y él cuando cuenta el puente de la epifanía, de cómo arranca, y él pone que todos los guiones de las películas de Hollywood hasta cierto punto son predecibles, porque arrancan los primeros 5 o 10 minutos, es apuntándole al personaje para uno identificar quién es ese personaje, qué hace, qué le pasó, y arranca su jornada. Y él trata de perseguir algo cuando ya cree que lo va a alcanzar, no lo alcanza, se tropieza y luego otra vez y al puro final de la película, los últimos 5 minutos, casualmente siempre se salva. Entonces, a cierto punto hay como una similitud con ese proceso. Y otra cosa que saco de su historia, Giovanni, es que podría decirse entonces que cada una de esas experiencias que tal vez podemos a veces como etiquetar negativas, es una forma como en que la vida o el ser supremo o lo que sea te devuelven como para que te autodescubras cosas que tal vez te hacen falta para pasar al siguiente nivel, ¿no lo crees? Como oportunidades, tal vez como que esas dificultades por encima es como el empaque, pero por dentro está el regalo, la bendición. Creo que es complejo dependiendo del camino de desarrollo de conciencia. Lo que tú dices tiene más sentido. Sí pienso que personalmente ahora, muchos años de estar dándole vuelta a intentar de entender mi humanidad, me doy cuenta que que lo que sucede en mi vida revela la oportunidad de crecer espiritualmente, lo que sea que sucede. Pero esto que te estoy diciendo no nació hasta que lo perdí todo, hasta que perdí la casa y el carro y la relación y el dinero, hasta me quitaron el agua y terminé en la calle. Este gran impacto en mi vida reveló el crecimiento espiritual. Pero yo me estaba haciendo esa pregunta y siento que es importante um, para, para aquellos que estamos en este camino de crear abundancia no solamente económica, pero también en nuestras relaciones y de amor y prosperidad en diferentes aspectos, contribución. Creo que es importante lo que tú dices, de darnos ese permiso de preguntarnos, ¿para qué me está sucediendo esto? ¿Por qué es necesario que yo me estrelle contra la pared? ¿Qué es lo que no he estado escuchando? Y creo que cuando una persona se hace esa pregunta, se revela algo muy bello acerca del universo, de cómo está conectado las cosas con todo. Y no necesariamente tiene que ser cuando te pasa a ti algo, también puede ser cuando le pasa a alguien cercano en tu vida. Entonces te voy a dar este pequeño ejemplo. Hace pocos años, mi padre estaba de vacaciones en México y estaba cenando en una de esas mesas que tienen fuego en la mitad, de esas de adorno, el fuego está en la mitad, y por ir a ayudar a alguien se incendió él. Y llegó a tener quemaduras hasta de tercer y cuarto grado. Estuvo como a 8 segundos de morir. Pero yo no había ido a verlo a él. Yo hablo muy seguido con él. Muy seguido, muy, muy seguido. Una vez cada semana, una vez cada 2 semanas, máximo una vez al mes, pero eso es raro. Pero yo no había ido a verlo a él desde que me fui de Belice hace 18 años o 20 años. Me encontraba con él en otros lugares, pero no iba a Belice por lo que les compartí de cómo era la relación él con su esposa. Cuando voy a Belice a verlo, porque el man estaba rostizado, yo quería
que él se hiciera la pregunta que estoy haciendo. ¿Por qué Dios o el universo necesitaba quemarte para que tú escucharas qué? Y yo le estaba empujando a él a que se despertara en la oportunidad de esa revelación. Pero lo que salió ahí de hacer esa pregunta fue otra pregunta que salió en ese momento y era, ¿por qué Dios, el universo, tuvo que quemar a tu papá para que tú escucharas qué? Y ahí me di cuenta, ahí en ese momento, Sergio, y aprecio que Jaime está interactuando con nosotros, gracias por abrir la cámara. Y ahí en ese momento me di cuenta, o sea, no es como la verdad, pero lo que se reveló en ese momento es que tal vez mi padre tuvo que haberse quemado para que yo viera mi ego. Mm, Yo no lo había visitado él hace 18 años, 20 años, porque no había soltado y no me había dado cuenta el resentimiento que yo les llevaba a él y a su esposa. Y cuando vi mi ego aquí, o sea, o sea, como si me hubiera incendiado yo, realmente pude ver, wow, tal vez él tiene su propia revelación, tal vez él tiene su propia elección, él y su esposa, tal vez no, pero yo sí me llevo la mía. Me di cuenta hasta ese momento que tengo una pared muy grande de resentimiento y de ego. Y creo que el universo está lleno y las circunstancias están llenas de esas cosas muy bellas que vienen con el dolor. Y a veces el dolor nos despierta, a veces el dolor nos une. wow. Giovanni, me encanta esa parte porque muchas veces creemos tal vez que lo que nos sucede a nosotros es solamente como si fuera un actor principal, solamente al actor principal, pero en realidad muchas situaciones no son para le suceden al actor principal, pero son más bien para impactar o influenciar a las personas que están alrededor de esa situación, ¿no? Tal vez, tal vez. Tal Yeah. vez. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta entonces. ¿Qué diferencia, Giovanni, hay a un buen líder? ¿Qué diferencia un buen líder de un líder verdaderamente extraordinario? La calificación no la daría yo, ¿cierto? Porque ¿quién soy yo para calificar a un líder, un buen líder y un líder extraordinario? Pero sí me daría permiso de decir que los líderes que más me han impactado a mí son los líderes que me han enseñado a descubrir cómo influenciar a otros para alcanzar su máximo potencial. Y creo que eso es lo que más ha hecho una diferencia en mí, que de los líderes que más impacto han tenido, que me han enseñado o me han guiado a descubrir que se trata de crecer mi liderazgo para empoderar el de los demás. Y empoderar el liderazgo de los demás no es necesariamente decirle a las personas qué deben hacer, qué tienen que hacer, cómo pensar, sino verlas grandes, verlas de una manera que ellos ni siquiera se pueden ver y retarlas con una posibilidad, ¿cierto? Darles retos que ellos no se imaginan que pudieran ellos alcanzar, para que ellos empiecen a dudar de su manera inconsciente de verse, de sus limitaciones, empiecen a dudar de sus limitaciones y puedan empezar a romperlas. También para mí, los líderes que más han hecho una diferencia son los que más me han ayudado a descubrir el impacto de mis palabras. Que yo me haga responsable, no que me vuelva una buena persona, porque creo que el juicio no ayuda, sino que yo me haga responsable de que lo que sale de mi boca impacta a los demás y que me haga responsable de eso. Entonces creo que aquellos líderes que me han ayudado a ver eso y aquellos líderes que veo que hacen eso, que retan a las personas, que la ven más grandes, que no les traen juicio a las personas, pero las elevan en su manera de verlos y les ayudan a volverse impecables con su manera de hablar, creo que son los líderes que más fácil pueden elevar el rendimiento de los demás. Ujú. Y el otro aspecto que he visto que hace una diferencia muy grande es que la persona, creo que todo el mundo es líder, y entonces voy a decir, la persona que se da permiso de crear una misión,
más grande para sí mismos y compartirla con los demás, enrolar a otros, normalmente se sorprende de lo que es posible al trabajar en equipo. Entonces yo me recostaría en responderte esa pregunta de esa manera, es en donde yo me recuesto y también he visto resultados sin precedentes, resultados muy bellos en el liderazgo de las personas. Mm, espectacular, espectacular. Ven y te pregunto otra pregunta aquí que tengo por acá. ¿Cómo puede un emprendedor empezar a cultivar una mentalidad ganadora desde cero? ¿Cómo se cultiva, digamos? ¿Cómo es ese primer paso? Porque hay como, percibo yo, ¿no? Que nuestra mente es un músculo y el tipo de información que normalmente viene, digamos, en formato de palabras, sean escritas, sean verbales, pero se necesita como un nivel de conciencia para uno verdaderamente poderlo absorber. Si uno no está preparado, es como un vaso que no tiene suficiente espacio todavía y no entra. Entonces, ¿cómo empezar a cultivar esa mentalidad para que pueda como una esponja ir absorbiendo ese conocimiento? Sí, es bastante complejo, muy, muy complejo llevar a alguien de 0 a 100, porque su pasado tiene mucho que ver, mucho, mucho que ver en cómo ellos se ven. Y lo que sí he visto es de que, y si yo pudiera generalizar, yo diría esto, se trata de celebrar, entre más puedas celebrar los pequeños logros y también recostarte en una mentalidad muy optimista. Y si una persona comparte una fe, yo lo diría de esta manera. Yo diría, un acto de fe activa la mano de Dios, ¿cierto? Entonces, darse uno el permiso, eso fue lo que yo hice. Me di el permiso de no saber qué iba a suceder, pero esa oración llegó a mi vida y dije, y no soy creyente ni practicante ni nada, pero tal vez hay algo que une al universo. Entonces dije, un acto de fe activa la mano de Dios. Y después viene el mejor paso, es el siguiente paso. Entonces un acto de fe activa la mano de Dios, eso te ayuda a tomar un paso, échale ganas, toma un paso, haz la llamada, haz lo que tengas que hacer y después el mejor paso es el siguiente paso. Entonces se trata de estar constantemente estando en acción y cuando llega la duda, que normalmente nos llega a todos, cuando llega la duda recuerdas, un acto de fe activa la mano de Dios, el mejor paso es el siguiente paso y te la pasas en acción, comprometidos a esa meta que el emprendedor tiene, esa meta semanal, esa meta del mes, y te mantienes y te mantienes y te mantienes en esa acción, acción y acción y acción. Las acciones normalmente llevan al triunfo y a la lección, al triunfo y a la lección, al triunfo y a la lección. Y entre más lecciones tengo, más crece mi confianza en mí mismo. La mayoría de las personas que se detienen porque no quieren aprender la lección o no quieren el fracaso. Y lo que más va a edificar la mente de un emprendedor va a ser sus errores, sus lecciones. Entonces, lo que yo más ayudo a las personas cuando les estoy haciendo coaching es, ok, ¿cuál es tu meta? Ok, got it. ¿Cuál va a ser el mapa? Ok, got it. Y después, ok, ¿cuál va a ser la siguiente acción? Entonces me dicen, no, lo que pasa es que quiero entrar al plan de mercadeo y entender el sistema, y etcétera, etcétera. Y todo eso es válido, ¿cierto? Yo ya a este punto yo no hago planes sin un mapa. Sin embargo, lo que te lleva al milagro no es el plan de mercadeo, lo que te lleva al milagro es la siguiente acción. Entonces, Mm, yo creo que en mi vida y en las personas que he podido llegar al millón, y han sido muchas personas que los he apoyado a llegar al millón, es mantente constantemente celebrando los pequeños logros y en una acción constante que te lleva a tus resultados a los todos los días. resultados. Ujú. Ya. Entonces yo me iría por ahí. Me gustaría, y esa no es una pregunta que tengo acá escrita, hemos escuchado de que, llamémoslo así, el abejorro o el cucarrón, dependiendo, pero entendemos el animalito como tal, que él, digamos, aerodinámicamente o por leyes físicas, matemáticas, por el
peso que tiene él, el tamaño que tiene él y el tamaño de las alas, él no debería ser capaz de volar en realidad. Por eso él es un poco bastante torpe para volar, pero vuela. Pero él aerodinámicamente, o sea, si uno reuniera a los científicos, matemáticos, físicos y sacaran todas las cuentas, dirían, en realidad, Cucarrón, no lo intentes porque tú no puedes volar. Ahora, el detalle con él es que a él nadie se lo ha dicho. Entonces él vuela. La pregunta con este ejemplo, Giovanni, es la siguiente. Yo he descubierto que en mi vida, por ejemplo, y eso lo hablo a título personal, en los emprendimientos anteriores he tenido muchísimas lecciones, pero yo siento que en esos anteriores yo avanzaba más rápido porque cultivaba algo que posiblemente aprendí, o aprendí, no, descubrí en la película de Forrest Gump, que es como la enseñanza más importante, la inocencia, cultivar la inocencia, que a veces se puede mezclar un poquito inocencia con ingenuidad. Y entonces yo veo esos emprendimientos y yo digo, esos eran cucarrones. Si hubieran venido todo un comité a hacer un estudio de mercado, un plan de negocios, yo creo que no habrían levantado $1 de capital porque o sea, no había riesgo por una razón, porque todo daba sentencia de que no iban a funcionar y funcionaron, pero era precisamente esa inocencia o esa ingenuidad de lo que usted está diciendo, esa fe de poder ver que me decían el mercado no sirve, el mercado es muy pequeño, este país no tiene una nomenclatura, hablando de Costa Rica, nomenclatura para entrega de paquetes, aquí la gente es muy desconfiada, ustedes están desde una casa, bueno, aquí la gente compra en Amazon, etcétera. Eh, ¿Qué consejo me daría en ese aspecto de que me he cargado de muchas lecciones y siento que a veces como que me he llenado como de un caparazón, como un cascarón, que no es malo cuando es preventivo, pero siento que se pasa ya un poco radical al overcaution, a ser muy precavido. Y en mi opinión, si a mí me dijeran entre precavido e ingenuo, yo le apuntaría a ser ingenuo, porque ingenuo por lo menos tengo la posibilidad de ser exitoso, pero sobre precavido, desde mi punto de vista, un sobre precavido es muy poco probable, casi nulo que logre algo. ¿Qué piensas al respecto? Voy a intentar de recrearte porque no te entiendo totalmente. Ok, Lo que yo escuché que tú dices es me he que, cargado, perdón, se lo simplifico, perdón porque os parece como una historia. Me he cargado muchos fracasos. Siento que del pasado me han dejado como, me han vuelto de ser atrevido a ser muy precavido, a ser muy medido. got it. Yeah, creo que, bueno, te voy a responder de la manera en la que yo lo manejo y cuando estoy haciendo asesoría, como lo manejo haciendo asesoría. Pero no me has dado suficiente información para decirte si estás siendo demasiado precavido o si estás siendo demasiado atrevido. Pero te voy a decir lo que normalmente en donde yo me recuesto. En donde yo tengo muchas preguntas, pero voy a generalizarlo. En donde yo me recuesto prefiero tomar una acción y fallar a no tomar una acción y fallar todas las veces. Eso es en donde yo constante me recuesto. Y, y prefiero aprender de mis errores que nunca aprender de ellos. Es en donde todo el tiempo me recuesto. Y lo que he visto a las personas que les ha ayudado a hacer ese salto de precavido a atrevido, ¿cierto? Es que hay un aspecto que es importante y es de dudar un poco de la precaución, dudar de ella, ya que no de ser precavido y ser atrevido, las dos son interpretaciones. Ujú, Las dos aspectos, no es necesariamente una persona atrevida sin un juicio y no hay una persona precavida sin otro juicio. Entonces, en donde yo invitaría constantemente a que te recuestes es en el ser atrevido,
en constantemente darte el permiso de aprender de aquello que tú llamas atrevido, una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez. Porque de los errores tú empiezas a ser estratégico. Y la persona estratégica normalmente empieza a ahorrar tiempo. Normalmente, por ejemplo, yo he fallado en muchos de mis emprendimientos, en muchísimos. Pero en la medida en la que más fallaba, mi cerebro hacía la pregunta, ok, pero ¿qué diablos hice mal? Entonces, eso me lleva, no entendía mi audiencia, no hablaba el lenguaje de mi cliente ideal, ¿quién diablos es mi cliente ideal? Entonces, cada vez mi cerebro iba volviéndose más estratégico, más estratégico, más estratégico, más estratégico, hasta que ahora ya puedo generar campañas que generan millones de dólares para nuestros clientes. Pero no llegué ahí porque mi cerebro fue precavido, llegué ahí porque mi cerebro era atrevido. Todas las veces. Yeah. Listo, perfecto. Sí, es una pregunta tan amplia que requeriría de mucho más contexto. ¿Cuáles son las creencias limitantes más comunes que ves en los dueños de negocio? ¿Cuáles son las creencias limitantes más comunes que veo en los dueños de negocios? Depende del tamaño del negocio, pero si voy a generalizar, es normalmente el dueño de un negocio siente que él o ella son los que mejor pueden hacer el Mm, trabajo. uf, Normalmente. poderosa eso. Uf, qué buena, Giovanni Dano. Y sí, señor. Me tomó de verdad que no la tenías. Yeah. ¿Esa es una de ellas o es la principal, Giovanni? Ella es una de ellas, normalmente esa es. Entonces, no pueden sacar el máximo talento de las personas que ellos tienen porque no se dan cuenta que limitan el crecimiento de sus equipos. Entonces, y eso es un punto ciego grande de la mayoría de las personas, de los Mm, emprendedores. Y ya dentro de un contexto estratégico, el error, pues no error, pero lo que más tiempo toma es entender en que ellos se den cuenta que de 10 acciones que están tomando, solo 2 de ellas les generan resultados. Y las otras 8 son una pérdida de tiempo y de recursos, pero hacen las 10. Entonces, cuando yo trabajo con ellos, les pregunto, ok, pero no, espérate, déjame saber cuáles son las 2 cosas que te están generando resultados. Y cuando ellos la descubren, entonces pueden profundizar sus acciones en lo que ya trae resultados y no en las 8 cosas que no traen resultados, pero ellos siguen haciendo todos los días o todas las semanas. ujú. Entonces, eso es uno muy común y esa es como la práctica que más me ha ayudado a crearle resultados a nuestros clientes, en donde ellos dicen, oh my gosh, Gio es amazing, ¿cierto? Gio es el super coach, pero no, para nada. Aquí te voy a decir lo que hago. Yo voy a hablar con Jaime, le digo, Jaime, ¿cuál es tu negocio? Y Jaime me dice el negocio, los procesos, y yo le digo, pregunta a Jaime, Jaime, cuando te quedas sin, esto es lo que siempre hago, Sergio, te lo voy a decir. Le digo, Jaime, cuando te quedas sin dinero, ¿qué haces? Jaime me empieza a contar una historia y metáfora, y yo le quito la metáfora. No, ¿qué es lo que haces? Entonces me dice, visito a esta persona, llamo a esta persona y llamo a esta persona. Es algo muy simple. Entonces le digo, vamos a buscar 6 personas como esas y vamos a crear una relación con ellos. Y así de simple hemos doblado, triplicado y cuatriplicado negocios. Porque las personas ya saben lo que funciona, sino que hacen Mm, otras 8 cosas. Y ujú. eso sí que te estoy diciendo lo que realmente sucede en la cancha, no es magia, no es estrategia. Cada persona casi siempre ya sabe cómo generar resultados, pero hacen muchas otras cosas. Lavan platos, limpian la cocina, hacen un poco de cosas que no generan resultados. ¿Tiene sentido? Tiene sentido y usted me hace acordar de un chiste que yo me aprendí hace mucho tiempo, donde llegaba el paciente donde el doctor y le decía, doctor, es que viera que yo me toco aquí, me duele la cabeza, ay, me toco aquí, me duele el hombro y me toco aquí, me duele el estómago y voltea al doctor y le mira, sí, es que usted lo que tiene lastimado es el dedo. Entonces muchas veces es como que me duele lo que usted acaba de decir. Sí, es que es esto, es que lo otro, es que lo otro. No, venga, lo que usted tiene es un problema de ventas nada más, que usted no está vendiendo, por poner un ejemplo. O sea, es un solo problema y por ende solamente una solución.
Te quería preguntar otra cosa, Giovanni. Usted que ha trabajado con el mercado hispano y con el mercado americano, llamémoslo el anglo norteamericano, ¿entraría eso dentro de una creencia limitante decir que el americano y el latino, digamos, o más bien el latino, tenemos algunas más arraigadas, algunas creencias limitantes como del pobrecito, como de lo pequeñito, chiquitito, el diminutivo, el con que tengas pan es suficiente, o en realidad eso no tiene nada que ver con la parte geográfica, con cultura, con esa parte, Giovanni, en los clientes que tú atiendes, digamos, de mercados entre los dos? Creo que los hispanos tenemos limitaciones sociales que son reales, ¿cierto? Eso es totalmente válido. Y igual que los anglos, igual que los hispanos, las limitaciones las tiene cada persona. Entonces, ¿a qué me refiero? Cuando hablo inglés, yo tengo cierto acento. Y yo sentía que yo no iba a poder trabajar con compañías anglosajonas porque ellos no iban a tener, no iban a pensar que yo puedo hacer el trabajo, que yo no iba a generar credibilidad. Y trabajando con un mentor mío, me dijo, el problema no es tu acento, el problema es de que no les estás llegando a ellos, ¿cierto? Entonces me di cuenta como, no estoy creando suficientes esfuerzos para llegarle a esas compañías. Y después, cuando empecé a llegar a esas compañías, me di cuenta, ese es el atrevido, hay que ser atrevido, ¿verdad? Descubrí que no hablaba el lenguaje de ellos, o sea, los dolores de ellos, yo no los hablaba como ellos los hablaban. No, no el acento, sino si, por ejemplo, yo voy a trabajar con una compañía en donde el problema que tienen ellos es de una rotación alta. Esa es la rotación, significa que las personas no se quedan en la compañía, y yo les llegaba hablando de mercadeo, pues ellos no tienen nada que ver, no se trataba de conseguir más gente, se trataba de que se quedaran. Entonces empecé a darme cuenta que mi limitación estaba en no entender a mi cliente, no en mi acento. Lo que sí me he dado cuenta, y es algo interesante, en Estados Unidos todas las conversaciones de limitaciones son válidas, pero yo he descubierto las mías y me quedo con ellas. No me quedo con las conversaciones limitantes, me quedo con las que me han servido. Entonces, sí es cierto que hubo un momento que una persona quiso que ah, me echaran de un trabajo porque dijeron lo que sea que dijeron por ser hispano. Sí, eso es válido, eso me sucedió. Pero también he tenido un sinnúmero de relaciones en donde las personas se han acercado a mí precisamente por ser hispano, porque me dicen, lo que pasa es que me gusta trabajar con los hispanos porque trabajan muy duro. Y yo sé Mm, que yo te puedo llamar los sábados y los domingos. Y yo sé que puedo hacer esto. Y yo sé que lo otro. Y yo sé que lo otro. Entonces yo prefiero darte el chance a ti. Y eso me ha sucedido muchas veces. También me dicen, algo que sucede harto es que el hispano no toma las cosas tan personal. Y eso es algo que he visto en mis trabajos que ayuda, o la mayoría, por decirlo así, que me ayuda a llevarla suave. Y ahora todo el mundo está prevenido. Es una cultura muy prevenida. Alguien me va a demandar, etcétera, etcétera. Y creo que eso se ha vuelto una ventaja competitiva en mi mundo. Mm, ujú. no me ven con miedo. Entonces creo que hay oportunidades en todo. Y la conversación limitante hispana es real, es muy, muy real, ¿cierto? Pero ha sido los hispanos los que me han ayudado a pensar diferente. La última historia que te comparto, cuando yo estaba en la universidad, un amigo me llamó para trabajar como estimador de una compañía de pintura. Y el dueño de la compañía de pintura poco sabía leer, no sabía español, no tenía en ese momento papeles, y su compañía vendía alrededor de 3, casi $4 millones al año. Y todos sus estimadores eran graduados de la universidad. Ujú. Y él no sabía nada de eso. Entonces él traía a los estimadores graduados de la universidad a trabajar en los proyectos grandes. Nosotros hablábamos por él. Todo él supo generar recursos con sus limitaciones. Am, y, y, me, y eso me parece, o sea, me siento
en ese momento me di cuenta que las limitaciones eran mías. Mm, Ni él hablaba inglés, ni tenía papeles, ni tenía educación y sabía poco leer y su compañía fue inmensa. Entonces, ahí fue donde me di cuenta, prefiero no escuchar a la conversación social y mejor empiezo a escuchar a los emprendedores que la sacan adelante. mm. Sí, yo tengo una historia muy parecida para complementar. Mejor dicho, pensé que, pensé que usted estaba contando era la historia mía porque a mí me pasó eso hace un año. Yo estaba en un evento, terminó el evento y iba ya caminando hacia afuera del hotel cuando venía un muchacho al lado, muy normal, vestido muy normal, y nos pusimos a hablar un momento, muy sencillo, y me dice, no, sí, yo tengo una empresa spray foam insulation y no sé qué, y techos y dumpsters de esos portátiles y no sé qué. Yo le dije, ah, qué bueno. Me dijo, sí, el año pasado nos fue bien. Yo, ah, bueno. ¿Cómo cuánto vendió? Me dice, sí, como 4 millones. Ahorita acabo de comprarme una crane de esas grandes de contado cash. Me costó $450,000 y acabo de comprar un lote cash ahí en Tampa porque queremos hacer esto. Y vamos y le invito a conocer mi casa y mi esposa y eso. Me llevó una casota por aquí en una ciudad cercana que se llama Plant City. Y me dijo, vamos y lo invito allí a un terreno que tengo donde tengo todos los dumpsters y todos las carretas, los remolques, y dije, vamos, y me llevó, y wow, increíble, increíble esas, de verdad, qué enseñanzas, ese tipo de cosas, así que me pareció bien interesante lo que me cuentas de historia, porque yo ya la viví también. Que seguimos acá, ya vamos, para abrir ahorita una sección de preguntas que me interesaría escuchar también a las personas que nos acompañan aquí en vivo. Y esto me llama la atención porque esta mañana estaba hablando con una muchacha colombiana también que trata este tema y me da la casualidad de que me aparece aquí como una pregunta también. ¿Qué papel juega la inteligencia emocional en el liderazgo efectivo? Sí, la respuesta es casi obvia, ¿verdad? Creo que la inteligencia emocional, uno, no es intuitiva. Con el pasar de los años, no necesariamente nos volvemos más inteligentes emocionalmente. Y eso es algo crítico descubrirlo, ya que la mayoría de las veces, muchas personas esperan que con el pasar del tiempo nos volvamos más sabios y eso no pasa. Y lo otro es que la inteligencia emocional está atada a todas las decisiones. Entonces, creo que el desarrollo más importante para un ser humano es desarrollar nuevas capacidades de inteligencia emocional, las herramientas para tener inteligencia emocional. Es lo más importante de un ser humano, lo más importante. Wow. Creo que no hay nada más importante en la vida de un ser humano que está buscando crecer profesionalmente que es desarrollar una nueva capacidad para entender sus emociones. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque la mayoría de las personas, para no decir todo el mundo, quiere tener una relación sólida en casa. Y la relación sólida en casa no sucede por las finanzas, sucede cómo manejamos nuestras emociones. También la mayoría de las personas queremos, el dinero deja de importarnos si nuestras relaciones no están bien con nuestra pareja, con nuestros hijos. Y eso es completamente basado en nuestra inteligencia emocional, en cómo manejamos nuestras emociones. El futuro de nuestros hijos no va a estar basado en lo que estudian necesariamente, va a estar realmente solidificado en cómo ellos manejan sus emociones. Mm, Tú sales a trabajar y tienes un trabajo y quieres empezar a volverte el manager, el submanager y puedes seguir adelante. Eso se va a tratar de poder saber manejar las emociones de las personas, cómo manejar a otras personas. Todo eso está alrededor de la inteligencia emocional. Y si vas a sacar un emprendimiento que es casi como tirarte de un avión sin paracaídas, necesitas manejar tus emociones para no rendirte. Entonces creo que lo hago con mis hijos y con todas las personas más cercanas a mí. La capacitación en inteligencia emocional es la habilidad más importante para un ser humano desarrollar. Y no es intuitiva y no está en la universidad y no hay cursos necesariamente. Eso sí es unirse a grupos como estos y escuchar a personas como Sergio y como tal vez como Jaime, ir a los webinars, ir a los seminars y eso sí es una inversión muy, um, es una inversión necesaria que uno solamente puede hacerla. Son muy pocas las compañías
que van a decirte, oye, tenemos un seminario de inteligencia emocional, queremos pagártelo. Son muy pocas las compañías que hacen eso, a no ser que tú ya estés al nivel más alto de Mm. executive, y ahí sí ellos saben que si los ejecutivos no saben cómo manejar sus emociones, van a llevar la compañía al piso. Qué puntazo, qué interés. Wow. Ok. Déjame con otra pregunta aquí. ¿Podrías compartir alguna anécdota de un cliente o empresa que haya transformado su negocio al cambiar su enfoque mental? Sí, todas las personas que hemos podido apoyar a transformar su negocio es por el enfoque mental, porque todo es un enfoque mental, ¿cierto? Nosotros tenemos un curso de 3 días, se llama Acceso al Líder en Ti. Y precisamente en marzo vamos a tener uno aquí en Atlanta, en Nueva York y en Atlanta. Y me Yo encantaría voy que, para el de Atlanta. Yo sí, tú ya vas a estar en tengo, Atlanta a sí, finales de marzo. Y ojalá que tu comunidad se anime. Y perdóname por dar el website es accesoallíderenti.com. no, yo Acceso encantado de que líder. los que estén aquí, más bien si pudieras ahorita dejarlo en el chat por aquello que alguien, si quiere aprovecha y lo vas escribiendo porque me encantaría. Y bueno, yo aquí, Jaime, lo conozco, un gran amigo aquí cercano. Pascual es de la comunidad, lo veo activo. No recuerdo Pascual dónde está, ni Blas, creo que posiblemente están como en Latinoamérica, no recuerdo. Ángela es una gran amiga cercana, Dayana es amiga cercana, Viviana es amiga cercana. O sea que, por lo menos digo cercanas, pues están en Estados Unidos. Así que qué excelente sería poder hacer un grupo y bueno, yo voy a estar ahí, que yo no me lo pierdo, no me lo pierdo. Ahí está Sí, entonces, ahí acceso puse al al líder en líder, ti. al líder en ti.com. Ya. Entonces me encantaría que estuvieran ahí. Y aquí lleva lo del curso. En una de las cosas que yo digo en el curso, el primer día es viernes, sábado y domingo, ¿no? Y el primer día nosotros nos enfocamos en descubrir atados o secuestrados que estamos a nuestro punto de vista. Una de las imágenes que mostramos es que cuando estás demasiado cerca al elefante, no ves un elefante, ves una pared. Y en la vida es un poco, la metáfora funciona igual. A veces estamos tan cerca a nuestro negocio o tan cerca a nuestra vida, tan cerca a nuestras relaciones, que no podemos ver todas las posibilidades en nuestra vida, en nuestro negocio, en nuestras relaciones. Y en el curso lo que hacemos es que alejamos a las personas de cómo ven su vida, ¿cierto? Cada persona lo hace de su manera, y al poder hacerlo, tienes acceso a un punto de vista completamente diferente con respecto a lo que la persona está buscando crecer, su negocio, sus relaciones, sus finanzas, etcétera. En los negocios es igual y lo hacemos con todos los negocios. Una de las cosas que yo busco es que las personas se den permiso a ser flexibles a lo que llevan atadas por mucho tiempo, su punto de vista. Cuando las personas son flexibles, entonces es posible mirar el talento de las personas. Es posible mirar la nueva estrategia de mercadeo. Es posible mirar la a quién ahora le puedo servir. Es posible mirar la posibilidad de ser recursivos. Y si me dices que te dé un ejemplo específico, pues te puedo dar ejemplos específicos de diferentes compañías que han tenido transformaciones reales en el ser y en los resultados. ¿Quieres que te dé Ujú. algún ejemplo específico? Si lo tienes ahí a la mano, perfecto, pero nada más me gustaría preguntarte antes de eso una cosa, Giovanni. Yo recuerdo en un libro, creo que en El monje que vendió su Ferrari de Robin Sharma, me parece que fue en ese, donde él dice que no es lo que tú sacas del libro, sino es lo que el libro te saca a ti. Se podría considerar que, digamos, porque esta va a ser la primera, yo atendía tu conferencia, pero digamos la conferencia pues es masiva, es como ese evento, esa celebración, esa extravaganza y es de alto impacto, pero tal vez no es tan personalizado. Por eso es que me suscribí, digamos, voy a participar en este porque me imagino que es
podríamos percibir que este tipo de evento es como más personalizado, no para enseñar nada, sino como para ayudar a sacar uno mismo esa información. Precisamente es el líder que todos tenemos dentro de nosotros. Parece que se quedó. Vamos a ver. ¿Me escuchas? Ahora sí, parece que se ha quedado un momentico ahí como se frenó un momento, se congeló. No sé si alcanzaste a escuchar bien la. Sí. Sí, sí, te estaba diciendo que correcto. La conferencia invita a 12 speakers, 14 speakers y ha estado Yokoi Kenji, Carlos Muñoz, Erika de la Vega, muchísimos speakers que han podido, Ismael Cala, que han impactado globalmente a nuestra comunidad, ¿verdad? Pero ellos tienen 30 minutos, 45 minutos máximo, una hora, y dejan son semillas, ¿cierto? No se puede profundizar. Ya en el curso, sí entra, ya es un curso pequeño, somos 30, 40 personas, en donde sí empezamos, cada persona empieza a mirar um, dónde está, una manera de decirlo es, empieza a mirar la caja en la que se encuentran sus pensamientos. Mm, Empezamos a mirar la caja. Y es importante ver la caja, porque ausente de ver la caja no me puedo salir de la caja. Y eso es lo que hacemos durante el curso. Entonces es una conversación en donde navegamos en los puntos de vista, el pasado, el presente y el futuro. Y el curso te deja con un canvas blanco para crear. Entonces sales con una paz que para muchas personas es única y las personas que tienen paz normalmente tienen acceso a la creatividad. Eso es en el mundo del curso. Y la mayoría de nuestros clientes, que nosotros tenemos empresariales, han pasado por el curso. La mayoría, casi todos, en algún momento. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Por ejemplo, te voy a dar el ejemplo de una compañía de pisos que le ayudamos de ir a 1 millón a 3 millones en 2 años. ¿Y cómo lo hicimos? Sin cambiar el equipo. Bueno, la mayoría de ellos hicieron el curso, pero lo que hizo la diferencia es que yo le pregunté al dueño, ¿quién es tu cliente de tus sueños? ¿Cierto? Y él dijo, mi cliente de los sueños es Home Depot. Entonces yo le dije, ok, ¿alguna vez te has dado permiso de contactarlos a ellos? Entonces me dijo, no, ¿quién me va a poner atención? Una compañía de 250,000 empleados, o sea, eso jamás me van a poner atención, yo soy una compañía chiquita de pisos, ¿right? Entonces le pregunté, ¿cuál es la otra manera de llegarles a ellos que no sea por LinkedIn? Entonces él dijo, pues podemos ir a Home Depot y preguntarle a la persona encargada de los pisos si ellos subcontratan equipos. Entonces dijimos, ok, pues ve, pues ve y pregunta. Entonces yo dijo, ok, pues mañana voy. Una versión así parecida. Para hacer la historia corta, fue y preguntó y le dijeron, sí, nosotros utilizamos sus contratistas locales, solamente tienes que llenar la aplicación. Y de ahí él pasó a ser un subcontratista más, a un subcontratista preferido y de a tener a 3, creo que llegó a tener 3 relaciones con 3 Home Depots locales, en donde los Home Depots le daban a él todos los días clientes que llegaban ahí. Entonces se volvió un cliente estratégico de ellos. Todavía siguen trabajándolos, etcétera, siguen llevando la compañía al siguiente nivel. ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia fue que antes él decía, no es posible, no me van a poner atención, no es posible. Pero al traerle una cierta calma a tu ujú. sistema nervioso, al traer una cierta paz a lo que es posible, lo que no es posible, los seres humanos se dan permiso de tomar acciones simples en dirección a sus metas. Y con un poco de estrategia, por lo menos en mi vida, he podido llegar a tener resultados que jamás imaginé tener y con nuestros clientes también. Increíble. Wow. Bueno, vamos a darle aquí como decimos en Colombia, una ñapa con un par de preguntas y abrimos ahora sí micrófonos a ver, porque le cuento que yo traía una fila que yo creo que no vamos a llegar ni a la tercera parte, pero si no nos daría la medianoche. Vamos a ver. En un mundo tan cambiante,
¿Cómo puede un líder mantenerse adaptable y resiliente? Y en un mundo tan cambiante, resiliente, creo Adaptable y que resiliente. yo te voy a decir lo que yo hago y, y a dónde yo normalmente apunto. Yo tengo claro mi misión y mi misión la tengo clara. Todas las semanas me reúno con mi equipo y nos reinventamos en la misión. Todos los lunes decimos, nos conectamos emocionalmente a por qué estamos acá. Y nuestra misión es crear un nuevo paradigma para el ser del ser humano y la expresión de liderazgo en el mundo. Esa es nuestra misión. Y dentro de esa misión tenemos metas, valores, etcétera. Todas las semanas nos conectamos ahí. Y para yo mantenerme fuerte, tengo esta filosofía. Te la voy a compartir a ti y a todos ustedes. Todo lo que tengo acceso de hoy para el resto de mi vida es mi presente. Eso es todo lo que tengo acceso para la experiencia de mi vida. Entonces voy a volver a decirlo otra vez. Todo lo que tengo acceso para mi vida es mi presente. Mi futuro va a ser otro presente. En otras palabras, el presente es todo lo que tengo. A donde yo llevo mi cerebro es que si cuido cómo yo estoy siendo en mi presente, si cuido mi actitud, si cuido la manera en la que pienso en mi presente, mi futuro va a estar bien. Si Ujú. mi presente está lleno de ansiedad, está lleno de miedos, está lleno de pesimismo, cuando lo noto que entro ahí, puedo ver que mi futuro va a tener eso. Entonces, el que cuida su presente normalmente se encarga de su futuro. Entonces, para cuidar mi presente tengo una estructura. En la mañana me levanto, hago lo que yo hago, que es una meditación, camino un poco. Ya a este punto, sí tengo que asegurarme que mi cerebro esté bien. Y al hacerlo de esa manera, entro en un espacio de paz. Lo que es, lo que no es, no es. Lo que puedo controlar, lo puedo controlar, lo que no puedo controlar, no lo puedo controlar. Tengo metas agresivas, pero no estoy apegado a ellas. Son mi juego de la vida. Es como yo estoy jugando con la vida. Si Dios me lleva hoy, hoy ni modos, no me apegué. Y si me da 40 veranos más, genial, voy a jugar con la vida. Pero cuido mucho mi presente y ese es a donde yo me recostaría para apoyar a alguien a que sea resiliente y que sea fuerte. Wow, espectacular. Listo, vamos a ver. Ya tenemos 8 y 2. El objetivo sería 13 minuticos máximo de preguntas. Lo que vamos a hacer entonces am, es aquí hay un icono que van a encontrar con la manito para levantarla digitalmente y vamos a abrir a esa de Giovanni, exactamente. Para dar un espacio, nos encantaría escuchar también las preguntas como el cuento. Aprovechemos a puntos, o más bien preguntas puntuales. Aprovechemos a Giovanni a ver quién empieza. Si no empieza ninguno, yo sigo tirando preguntas porque yo sí las tengo aquí. No sé, Jaime, Ángela, Dayana, Pascual. Aquí está Jaime, perfecto. Vamos a ver aquí. Y Pascual también, listo. Sí, Pascual me parece listo. Vamos aquí primerito, entonces, primero al último. Vamos a abrirle aquí micrófono. Jaime intenta más bien al contrario, intenta desbloquear aquí. ¿Me escuchas? Sí, ahí está perfectamente, sí, señor. Ok, bueno, muchas gracias ante todo porque esta ha sido una experiencia bien interesante. Yo tenía tuve una cantidad de complicaciones para poderme conectar hoy a tiempo porque se me estaba complicando el día, pero con mucha suerte logramos conectarnos. Y basado en en la conversación en la que estaba usted comentando sobre los hechos dramáticos en la vida que realmente a veces disparan estos procesos de superación. Yo diría que la pregunta es, ¿cuáles son las estrategias más efectivas para desarrollar
mi resiliencia, mi capacidad a mantenerme sin importar pues todos estos problemas que se me presenten, y tener una mentalidad de crecimiento constante como líder, eh, pero evitando depender pues de experiencias traumáticas, porque pues no tengo que asegurar que mi equipo también se beneficie de este proceso, ¿verdad? Entonces, pues yo he tratado a título personal dentro de mi familia, por ejemplo, también es tener siempre, por ejemplo, buscar, uno de los temas importantes es buscar mentores y buscar modelos. Eso ayuda mucho precisamente al tema de no pensar que yo soy el tipo más inteligente en la reunión, porque eso es una falacia, ¿verdad? Y entonces hay que digamos, procurar un aprendizaje como vicario, como relacionarse uno con personas que hayan desarrollado pues fortalezas y una visión que de golpe esté en común con mis anhelos, digamos, ¿cierto? Y tener una comunidad de apoyo y eso. Y lo otro es aplicar un poco más lo de la neuroplasticidad que usted mencionó antes, ¿no? En el desarrollo personal y profesional, es mantenerme constantemente aprendiendo para ejercitar ese músculo, porque si no, pues se me atrofia. Y lo otro es un poco definir un propósito o una visión inspiradora, que fue con lo que usted cerró, que usted tiene con su grupo siempre una misión que está refrescando constantemente, porque necesitamos ese recorderis constantemente. Pero, y sí lo ejercito, pero me queda faltando, como que necesito un poco más de guía, o no me consigo el mentor esa semana, o no tengo la suerte de tener una conversación de esas interesantes que tengo con Sergio. Entonces, en esos casos, ¿cómo hago yo para mantener afilada la sierra y tener esa... ¿qué estrategias usted recomendaría para eso? Gracias por la pregunta, Jaime, y qué gusto que estés acá y gracias por abrir tu calendario y mover tu vida para la oportunidad de conocernos y ojalá acompañes a Sergio a Atlanta en marzo y podamos compartir un café y un abrazo. Creo que yo te voy a decir lo que yo hago, ¿verdad? Y tú encuentras tu estilo, porque las personas tienen su propio estilo. Algunas personas les gusta, por ejemplo, Grant Cardone, el estilo de Grant Cardone. Y él es 10X, échale gana, piensa en billones. Yo soy más del estilo de Eckhart Tolle, en donde suelta las metas y enfócate en tu presente. Pero lo que más me ha ayudado a crecer, a tener la vida de mis sueños, las vacaciones de mis sueños, ¿cierto? El mundo de mis sueños que me encanta, que tal vez a Eckhart Tolle no le importa, es de que en tu comunidad está tu poder. Entonces tú estás mirando si en la comunidad que tú estás, con la que tú compartes semanalmente o mensualmente, las personas que están ahí te están empujando hacia la vida que tú quieres. Porque eso fue lo que me sucedió a mí cuando estaba yo saliendo de mi mundo corporativo. Uno de mis primeros mentors financieros me decía, yo no trabajo contigo si tú no ganas $100,000 al año. No, si no quieres ganar 100,000 al año. No era si yo no los ganaba, sino los quieres ganar. Y a ese punto de mi vida, yo no veía la posibilidad de eso. Pero me gustó como él lo dijo, si tú quieres ganar, yo trabajo contigo. Pero si tú quieres ganar menos de eso, yo no puedo trabajar contigo porque necesito a alguien que tenga hambre. Yo no necesariamente tenía hambre, pero sí quería que él me enseñara. Sí me gustaba su forma de ser. Entonces yo le dije, sí, yo quiero, yo quiero hacer más de $100,000. Entonces me dijo, excelente. Entonces para poder hacer $100,000 necesitas totalmente cambiar tu forma de pensar y tus acciones diarias. Entonces él empezó a trabajar en mi calendario. Odié ese pedazo porque me dijo, muéstrame tu calendario. Y mi calendario no tenía nada. Entonces me dijo, tu futuro se va a ver como tu calendario. Entonces me dijo, ¿tú no tienes prioridades? Me dijo, sí. Me dijo, quiero que las pongas en tu calendario, no en tu mente. Porque si la pones en tu mente, te la vas a pasar apagando fuegos en tu vida. Pero si tú tienes tus metas en tu calendario, tu cerebro va a empezar orgánicamente a crear acciones alrededor de tus metas.
Eso me empezó a ayudar. Entonces, como tú le dijiste, un mentor o alguien, un amigo o alguien que tenga, tiene la vida que tú quieres llegar o el impacto que tú quieres tener, y la comunidad. ¿Por qué? Porque es fácil manipular a nuestros amigos. Es fácil decirles, no tengo tiempo, es fácil decirles, no me gusta cómo me hablaste, es fácil dominar a los amigos. Pero a una comunidad es difícil dominarla porque ves a todo el mundo reinventándose, ¿cierto? Escuchas que Sergio fue a la conferencia sin dinero y no durmió, o sea, empieza a romperte, ¿cierto? De todo lo que tú dices que no es posible, ahora es como, oh, sí es posible. La comunidad es crítica. Y si con mi resiliencia, si viene a lo que, con lo que terminé antes, si viene a que no estoy apegado a mis metas. Mis metas son mis juegos, no en quien yo me convierto. No soy más porque consiga una meta. No soy menos porque no la consigo. Mi meta real es el impacto que yo pueda hacerte a ti hoy. Esa sí es mi meta. Todo mi negocio, toda mi vida está alrededor de impacto. Y yo no puedo medir, no quiero medir el impacto que yo pueda hacer para ti en dinero y decir, oh, hoy no hice dinero de Sergio, entonces, o de Sergio o de Jaime, entonces no me fue bien. Esos ya los solté hace muchos años. Sí tengo mis metas semanales y mensuales como cualquier negocio, pero no mido mi crecimiento con mis logros financieros. No me apego a ello. Le pongo más atención a cómo estoy siendo en mi presente. Y eso me deja con una resiliencia real. Todos los días me puedo reinventar, todos los días tengo fuerza, todos los días tengo buena actitud, porque no se trata de una meta, se trata de quién soy hoy. Y así es como yo lo manejo. Pero si vas a donde otra persona te va a decir, no, piensa 10 y haz encantaciones de que eres lo mejor del mundo y vas a aplastar la competencia. Y bueno, no va conmigo. Entonces, no sé si hay una clave secreta, pero te digo lo que a mí me ha ayudado mucho. Espectacular, Gracias. Giovanni. Vamos a ver alguna de las damas que están aquí presentes, a ver quién se anima, quién es la primera que se anima. Pascual también. Aquí tenemos una mano levantada, perfecto. Pascual, intenta oprimir el micrófono, un icono de micrófono. Ahí estás. Bueno, pues muy buenas noches, pues la verdad es un privilegio estar presente pues, en esta línea. Pues yo nunca había estado en un webinar, pero la verdad pues es muy retroalimentativo para uno. Pues en el caso mío pues veo las situaciones un poco complicado, pero a veces como decía Giovanni, que a veces no sé si es, vamos a decir, precavido o atrevido, pero yo no entiendo esa parte, si tengo que ser atrevido o tengo que ser precavido en la vida o en lo que me tengo que enfrentar en la sociedad, en el sistema emocional, en el sistema comercial, porque es ahí como que encuentro la pauta que me dice, bueno, ¿qué tal si me atrevo y no me funciona? Como que hay un miedo en sí para, para enfrentarme. Y eso es lo que yo no entiendo. ¿Qué tengo que ser? ¿Es atrevido o es precavido? Es lo que quiero entender esa parte. Yeah. La dirección en la que te quiero invitar a que consideres, bueno, una es que acompañes a Sergio Atlanta para apoyarte a descubrir eso y puedas soltarte, ¿cierto? Al curso que vamos a hacer en marzo. Y además de eso, te voy a decir lo que has escuchado antes
pero de pronto esta vez aterriza, de pronto. Y es, tus miedos son más normalmente, tus miedos cuando te impactan en tu vida y no te dejan tomar acción, es porque no estás conectado con tu propósito. Cuando estás conectado con tu propósito, tú desarrollas una nueva capacidad natural para el riesgo. Porque empiezas a decir, no, men, yo prefiero perderlo todo a no vivir mi propósito. Entonces, lo que yo te invito es que le empieces a poner un poco de atención a a qué le quieres entregar tu vida. Y pueden ser tus hijos, pueden ser tu pareja, pueden ser tus padres, pueden ser muchas cosas. ¿A qué le quieres entregar tu vida? Cuando te conectas emocionalmente con eso, genuinamente te conectas con algo que tú amas, estás dispuesto a tomar acciones que jamás habías considerado antes. Y obviamente me refiero a mantente en un marco legal y utilizando el sentido común. Obviamente no vayas a saltar de un edificio. Pero por fuera de eso, ¿cierto? Vas a desarrollar una nueva capacidad para mantenerte en acción aunque falles. Por ejemplo, al principio, cuando empecé a hablar con mi primer mentor, me dijo, ¿cuál es tu meta más importante para ti? Y en esa época era, yo quiero pagarle clases de tenis a mi hijo. Pero en esa época yo no tenía $200 para pagar mensualmente. O sea, no los tenía, no era, y no los tenía en toda mi vida. Pero eso fue lo que me conectó emocionalmente, Pascual. Quiero hacer $200 extra. Entonces me dijo, ¿qué sucede si nunca haces eso? Entonces yo dije, no, si nunca hago eso, pues nada, me muero. Ah, bueno, pues mejor tomamos acción. Y de ahí poco a poco empecé a tomar acciones simples en base a Ajá. lo que amo. Y eso es donde te invito a que vayas en esa dirección. Y vengas al Ok. curso. Y vengas al curso para que yo te apoye en descubrir qué en tu pasado te está bloqueando. Este, en ese curso, disculpa, ¿no va a ser por línea entonces? No, tienes que venir a No, Atlanta. tiene que ser, sí. Bueno, la verdad estoy retirado. Yo hasta ahorita ando en Canadá y pues va a Está ser cabrón. imposible llegar tal vez. Sí. Sí. Bueno, gracias de todos modos. Dale, Pascual, gracias por estar acá y miremos a ver si algo cambia para que puedas venir. Ok. Genial. Sergio, estás en mute. Gracias. Ven, déjame ver acá. Sí, ahora sí, ¿sí o no? Ahora sí. Listo, gracias. Les decía, para respetar el tiempo de nuestro invitado especial y de todos los que están aquí en vivo, vamos ya dando por un cierre de esta sesión. Felicitarlos a todos a los que estuvieron presentes, a los que lo vayan a ver en diferido, en el formato que sea, formato completo, pregrabado o luego respectivamente en los cortos. Giovanni, me gustaría tal vez pedirle el favor ya agradeciéndole inmensamente por acompañarnos, por compartirnos su conocimiento, su experiencia, su mentoría, a sus puntos de vista, con base en su experiencia. Un cierre, unas palabras de cierre para este. Bueno, espérame que aquí tenemos una preguntita más. Listo. Vamos a darle espacio aquí a Ángela y te pido el favor de que nos des unas palabras ahí de cierre. Ángela, adelante. Te puedes, eh, debes tener un icono de micrófono que debes oprimir si quieres hablar y si quieres encender la cámara también. A menos que haya oprimido el botón de la manito por error. Bueno, parece que para... Exacto. Y bueno, listo. Si ella se alcanza, le damos espacio a Ángela. Si no, entonces, algunas palabras, digamos, de cierre, Giovanni, de cierre para emprendedores, un tema de liderazgo, de negocio, del 2025, de
Hola, Bueno, ¿cómo ahí está Ángela. están? Buenas Listo. noches. Ángela, buenas noches. Hola, Ángela. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo estás, Joanny? Mucho gusto. Mi nombre es Ángela Troches. Muchas gracias por estar aquí. Quisiera preguntarte lo siguiente. Más allá de la pasión con la cual yo realice mi emprendimiento, ¿cuál sería una motivación adicional que tú creas que todos los que estamos aquí podríamos agregarle a lo que hacemos? Em, Tengo una respuesta relativamente larga para eso. El éxito no viene con la pasión, en mi opinión. ¿Y a qué me refiero? ¿A qué me refiero? Sí, bueno, me gusta utilizar el ejemplo de un futbolista que va a pegarle a un penalti. Y los aficionados, ¿cierto? Están llenos de pasión y están gritando, "¡Ah!", porque van a meter el gol, van a meter el gol. Pero la persona que va a disparar necesita la calma para meterlo. Entonces, lo que a veces para mí es como contraintuitivo es que las personas dicen la pasión te lleva al éxito, pero creo que la pasión puede detenerte. Lo que más te va a llevar al éxito es la paz. Y si tú puedes descubrir cómo callar tu mente, los ejercicios y las prácticas que tú haces para callar tu mente y tengas claridad en el siguiente paso, claridad en tu estrategia, claridad para liderar a otros, es en donde más he visto que las personas hacen saltos cuánticos en su desarrollo profesional. Realmente es la paz y la tranquilidad. Y la pasión es lo que hacemos cuando llegamos a las conferencias, lo que haces cuando celebras, pero realmente lo que mete el gol es el jugador que tiene calma. Es a donde quiero más, si yo voy a ser auténtico, voy a llevarte más en esa dirección. Y en donde yo he encontrado mi fuerza interna para poder reinventarme en los momentos más difíciles de mi vida, sí ha sido, antes de tener hijos, fue en mi madre, que yo decía, no la puedo ver trabajar en los supermercados cuando ya esté de edad. No puede suceder, necesito aprender a hacer dinero de alguna manera. Y después ya cuando tuve hijos se volvió quiero ser un padre que por lo menos puede pagar unas clases de tenis, que por lo menos puede hacerlo. Entonces eso fue al principio. Si tú ya saliste de eso y ya haces buen dinero, entonces, y ya estás haciendo más o menos dinero, ya puedes comer appetizers, ya puedes comprar otra casa y ya estás en ese mundo. Sí, te recomiendo, bueno, independientemente, que te recomiendo que encuentres a una persona con la que te identificas, a un mentor que ya tiene la vida que estás buscando, la expresión de tu vida, para que te hagas parte de esa comunidad. Esa comunidad te está jalando todo el tiempo para que tú no te quedes en la, en la resignación o en el cinismo de lo que es posible. Eso es lo que quiero llevarte en esa dirección, sería mi respuesta. Pues por lo menos lo que yo he visto que ha hecho mi diferencia en mi vida. Muchas gracias. Aquí tomé atenta nota a todo lo que nos has compartido y bueno, agradecerles muchísimo por eso. Creo que algo que me llevo de esta conferencia, pues de este Zoom, es aprender a callar mi mente. Mm, Mm, total. Poderoso esa, definitivamente. A mí también Les, me dejó, esa no me la esperaba, esa no me la esperaba, de verdad que me encantó la analogía del penal, estuvo espectacular. La voy a tomar prestada, me aseguro de citarlo, pero sepa lo que yo la voy a tener bien a la mano por ahí porque estuvo increíble. Listo, mi estimado Sergio, Giovanni. espero que me regrese. Sí, totalmente es tuya y la puedes utilizar todas las veces que quieras. Les dejé algo que se me olvidó decirte, Sergio. Además de la oportunidad de ser parte del curso a finales de marzo, yo hago un webinar 2 veces a la semana, perdón, 2 veces al mes de emprendimiento, algo de liderazgo o de mercadeo. Y les dejé el link para que se hagan parte del grupo de WhatsApp si ustedes quieren y ahí yo les voy a mantener informados. Mm, Entonces nomás se hacen clic ahí, ponen el botoncito verde
y ahí ustedes van a ver videos míos cada 2 días. Y les dejo saber cuándo es el siguiente entrenamiento. Son los lunes a la hora del almuerzo y hablamos de mercadeo, de estrategia o de liderazgo. Espectacular, ahí voy a tomar nota y compartirlo también con la audiencia. Mi estimado Giovanni, si quieres en un minutico, nada más unas palabras de cierre y nuevamente agradecido inmensamente por la oportunidad, por la información, por tu tiempo y todo lo demás. Sergio, realmente creo que ya lo que he dicho ha sido dicho. Lo que más quiero es agradecerte por la oportunidad de estar contigo, de conocer a tus amigos, de ser parte de tu comunidad y también por la confianza que tienes en mí, en que no vaya a decir alguna babosada y te haga quedar mal. Entonces, gracias a todos ustedes, Jaime, Pascual, Blas y Ángela y a los demás que estuvieron acá. Gracias por dejarme ser parte de sus vidas hoy. Excelente, Giovanni. Muchísimas gracias, Jaime, Pascual, Blas. Giovanni, gracias nuevamente a todos. Muy buenas noches y seguimos ahí en contacto. Gracias, fue un placer. Gracias. Chao, chao. Gracias. Giovanni, ya estamos aquí, creo que los dos. Sí, Sí. ¿Ya dejaste de grabar? no. Gracias por recordármelo. Stop recording.